este tema de la ciberseguridad es un concepto que de una u otra manera todos y a cada uno nos afecta de manera indirecta o indirecta, en virtud de que hoy día nuestra información eh, está disponible o la tienen distintas entidades o sistemas, tienen nuestra información. Por lo tanto, aspectos de ciberseguridad que uno puede pensar que no nos tocan, finalmente igual sí nos tocan. Porque finalmente la ciberseguridad tiene que ver con quién accede a la información y qué es lo que se hace con esa información. Y eso no solo en el ámbito empresarial, sino en el ámbito de nuestra vida diaria, quiénes manejan nuestra información, en dónde está nuestra información y cómo se administra esa información y quiénes tienen acceso. Voy a compartir acá. Compartir. Ahí está, sí, ahí se ve. Así que, bueno, ese es el punto acá. Va una agenda con la que vamos a partir. Esto es lo que vamos a ver, o sea, ciberseguridad, de dónde viene este tema de ciberseguridad, los panoramas que están dando, eh, tecnologías que hoy día fortalecen la ciberseguridad, vamos a hablar de algunos conceptos tecnológicos, cómo nos impactan, y un modelo de ciberseguridad para las empresas que es bien racional, y cuáles son las medidas concretas que uno puede tomar en términos prácticos para, eh, para las empresas, incluso hasta en su día a día, en su familia, o para poder nosotros como personas estar mejor preparados a eso. Voy a avanzar acá. Ahí sí. Por ejemplo, cuando yo partí ahora, la ciberseguridad es un tema que hoy día está de moda. Estar en constante evolución y qué es lo que buscamos, y por eso yo puse una definición arriba de ciberseguridad. Pueden haber varias definiciones, pero finalmente tiene que ver con protección y datos. La ciberseguridad se refiere a la protección de dispositivos electrónicos, redes y sistemas y datos de ataques cibernéticos y otros riesgos de seguridad en línea. Entonces ahí aparecen dispositivos eléctricos, aparecen redes, aparecen sistemas y aparecen datos. Y todos esos aspectos, los dispositivos, las redes, los sistemas y los datos, son susceptibles de ataques. Es curioso porque son estas cosas, a lo mejor, ¿qué es lo tangible acá? Pues, tal vez los dispositivos, pero la red de alguien, lo más físico que uno ve en la red pueden ser los cables o el router Wi-Fi que uno le pone en la casa, pero son cosas que a veces uno no aprecia. Los dispositivos electrónicos, tal vez lo más tangible son las cosas que tenemos o que usamos día a día, nuestro computador, nuestro teléfono, distintos dispositivos que los que hoy día nos manejamos. Yo tengo acá estos sistemas de domótica, de ayuda, tipo Alexa o Google, y son dispositivos que están ahí, y esos dispositivos también son susceptibles de ataques. Los sistemas que ocupamos en nuestra empresa, en nuestra oficina, y los sistemas con los que a veces nos relacionamos, a veces sin saber. El sistema del metro, cuando uno tiene que pagar el torniquete. Los sistemas bancarios, cuando ingresamos a una página web para consultar nuestro estado de cuenta. Los sistemas públicos, cuando hacemos alguna reserva en línea para hacer algún trámite a nivel del servicio público, cuando reservamos nuestra hora para ir al médico. Ahí hay sistemas, y que esos sistemas también son susceptibles de ataques. Y también están finalmente detrás de eso nuestros datos, los datos que nos pertenecen, nuestra foto, nuestros datos donde vivimos, nuestros datos de renta,
nuestros datos de nuestra familia, hay datos, por ejemplo, nuestras claves. Eh, Esos datos que, si uno lo piensa, están desparramados, están segmentados en distintos lados y en distintos sistemas, también son susceptibles de ataques. Quizás lo que más sale en la prensa o lo que más se visualiza tiene que ver con nuestras claves o con nuestra información financiera, pero hay cientos de datos que están incorporados o que están guardados en distintos lados y que a veces ni siquiera sabemos que lo estamos entregando. Varias veces, por ejemplo, te piden el root cuando uno va al supermercado y están las maquinitas de autoatención porque uno está pagando, que ahí hay un sistema, y que te piden el root para el programa de beneficios, para el programa de puntos, y lo entregamos directamente. En distintas páginas para descargar algún documento te piden tu email. Y a veces, no sé si le ha pasado a ustedes, pero los teléfonos también te escuchan y capturan datos. Entonces uno está hablando de un tema y en un rato después el teléfono, en las publicidades que te va apareciendo, te aparece justo el tema que tú estabas conversando. Eso pasa y estamos entregando datos a veces sin querer en ese punto. Dicho sea de paso, por ejemplo, en general todos tenemos en nuestros teléfonos, ocupamos los sistemas Bluetooth, porque con eso nos conectamos al auto. En el caso de los iPhone con los computadores Mac, se conectan inmediatamente, entonces te suena el teléfono y te suena en el computador y es todo súper entretenido porque el Bluetooth funciona y lo tenemos prendido. Sepan ustedes, por ejemplo, de que hay algunas empresas que van capturando los códigos Bluetooth para saber cuántas personas, por ejemplo, en un negocio, cuántas personas pasan por afuera. Entonces van obteniendo información y pueden establecer la ubicación, porque si bien no saben nuestro nombre, esos Bluetooth tienen un código único que no se identifica. Entonces pueden saber cuántas veces pasamos por afuera porque el Bluetooth siempre está transmitiendo en, en esa línea. Lo que vamos a ver ahora, vamos a ver diferentes aspectos de ciberseguridad, pero siempre concentrados en estos elementos. Elementos electrónicos, redes, sistemas, datos y lo que se refieren a ataques. Si quieren, no hay problema. Si en algún momento tienen alguna duda, algo que vaya complementando esto, pueden perfectamente interrumpir y hacer preguntas o contar casos. No hay problema en esa línea. Ok, fíjense que algunas historias, eh, la ciberseguridad, uno pensará de que esto de ahora, pero la ciberseguridad parte desde que la computación es computación. En los 70, 1970, cuando empezaron a salir los primeros computadores que estaban en empresas. Antes los computadores estaban en el ámbito gubernamental, sobre todo en los temas de militares o de inteligencia, pero en los 70, a través de las universidades, los computadores empezaron a abrirse al mundo académico y llegaron a otro tipo de organizaciones no gubernamentales o no militares. Y bueno, en los 70 se desarrolló uno de los primeros, un primer antivirus, eh, entendiendo que había un virus, habían aspectos, y los primeros virus que se entendían no tenían que ver con ataque, sino que tenían que ver, al igual que un virus, alguien que había hecho mal un programa de software y hacía de que el computador empezara a funcionar mal porque el programa tenía un problema, estaba mal hecho. Voy a poner un ejemplo, la división por cero. Entonces tenían que hacer un cálculo y no habían validado de que tal valor sea mayor a cero y hacían una división. Entonces una división por cero de un número infinito y eso hacía que los programas se cayeran o se comportaran mal. Eso se consideró una anomalía y en algunos casos se catalogó como un virus y se hizo un software antivirus para poder eso aislarlo en esa línea. Fueron los primeros acercamientos de que algo podía afectar a los sistemas, podía poner en riesgo ciertas situaciones, porque ese error, como los sistemas están hechos en capas, podía llevar
a que algo no funcionara bien y por consiguiente abrir lo que se llama una brecha de seguridad porque cierta validación no funcionó bien. Eh, en ese sentido, la NASA, eh, acuérdense que la NASA llevó el hombre a la Luna y había un software y había un computador ahí, que era un computador mucho más pequeño que nuestro teléfono desde el punto de vista de las capacidades que tenía. Y sin embargo, ese computador controlaba los motores, controlaba la velocidad, controlaba distintos aspectos de la nave que fue a la Luna. Entonces, la NASA siempre fue pionera en los temas tecnológicos, pero en 1986 sufrió un ataque informático que le afectó a sus computadores. Y ese ataque informático hizo que básicamente los computadores en simple tienen memoria y capacidad de procesamiento y los colapsaron. Eso es como una suerte de Sulmenach de computador. Le colapsaron la memoria, le colapsaron la capacidad de procesamiento, entonces no fueron capaces de hacer ni un procesamiento ni un cálculo. Eso fue un primer virus informático que afectó a la NASA, 1986. Entonces, ya en esa época, los sistemas que estaban incorporados en, en distintas partes o distintos procesos de negocio, ya había una importancia y alguien se dio cuenta, primero aparecieron estos hackers, término que en realidad se acuñó después, que dijeron, oye, podemos poner programas para poder sabotear estas máquinas. A lo mejor no buscaban robar información, sino que simplemente era un desafío por echar a perder algo. Eh, entonces, a medida que avanza esto, se va convirtiendo en temas más importantes porque los sistemas, las redes y los datos están cada vez más involucrados en el día a día de las empresas, el día a día de nuestra, de nuestra vida. Siguiendo un poco con la historia, yo separo un poco del 2000 hacia atrás y desde el 2000 hacia adelante, como para tener una idea. En 1988 fueron los primeros ataques a gran escala, se le llamó un gusano. Que lo que es básicamente un gusano era un programa que tenía la capacidad de copiarse muchas veces en distintos lados. Eso es como lo que le pasó a la NASA. Entonces, al copiarse muchas veces, se ejecutaba muchas veces y empezaba a llenar los computadores. Eh, entonces, con la incipiente red que había en ese momento, no había una internet como la conocemos ahora, sino que las conexiones algunas veces se conectaba uno al computador vía teléfono. Alguien logró inyectar eh, lo que se llama este programa, que es un gusanito, y se copió distintas veces. Y en 1998, sí me acuerdo, atacó la página web de Yahoo. Sepan ustedes que Yahoo era lo que era el buscador antes de Google. Era en la década del 90, Yahoo era el que dominaba Internet desde el punto de vista de las búsquedas. Hoy día Google. Bueno, atacaron la página de Yahoo, entonces Yahoo se quedó sin página eh, por varios días. Imagínense ahora uno entra a Google y todos los servicios de estado de Google nos quedamos sin Google en eso. O sea, sin el Gmail, sin el Drive, sin eso por un rato. Es terrible eso, en ese punto. Ya en 1998, el Yahoo tuvo un problema similar y eso que en ese momento Yahoo solamente daba servicios de búsqueda y tenía uno que otro correo electrónico. Pongo ahí la foto porque este señor fue, porque se murió el año pasado, después lo pueden buscar al Kevin Mitnick, fue uno de los primeros hackers, o sea, varios, pero fue uno de los primeros más conocidos. Este muchacho fue el que hizo el tema eh, eh, con la NASA. En ese momento tenía cerca de 18, 19 años. Y él era capaz de entrar a las redes de lo que fuera. Tenía una habilidad computacional para hacer esto, por eso es considerado uno de los hackers más famosos.
falleció a los 59 años el año pasado. Y después hizo un negocio porque finalmente Estados Unidos, para que sepan de que ya en esos años, 1988, el tema se lo toma en serio, lo metió preso y cuando lo capturaron tenía 18 o 19 años y se iba a ir como 50 años a la cárcel eh, por esto. Y finalmente, esto es como de película, llega a acuerdo y se pone a hacer asesorías para el mismo gobierno respecto a los temas de ciberseguridad y después hizo su empresa y así como todo bien, pero este tipo estuvo preso, pero un tipo muy brillante y marcó muchas de las pautas de lo que son la ciberseguridad, considerando que él mismo era inicialmente un delincuente, porque esa es la palabra, en ese sentido, de poder entrar y vulnerar a los sistemas. Eh, algunos ejemplos que salieron acá, eh, hay los mismos gusanos, acuérdense, aquí le ponen nombres como bien rimbombantes, pero finalmente eh, son, son programas pequeños que son capaces de copiarse muchas veces y se van por la red y se copian en el computador y hacen que el computador colapse. Entonces, hubieron algunos gusanos famosos. El Stuxnet atacó toda el parte del Medio Oriente en el 2010. Fíjense, cuando dice atacó, era compañía que refinara petróleo. Entonces, atacó los computadores que manejaban todo el proceso productivo. Irán se quedó sin procesar petróleo en en ese sentido. Me voy a saltar ese el WannaCry y el I Love You. Yo creo que ese a lo mejor a mí me llegó, te llegaba por correo, y fue que causó daño a nivel mundial. Era un virus que venía como archivo adjunto en los correos electrónicos y si uno lo abría, porque te parecía como llamativo, también era un gusano y eso hacía que tu computador se, se llenara de un momento a otro, entonces no te quedaba espacio en el disco y no te quedaba memoria y tu computador dejaba de operar, porque finalmente reventaba tu computador en esa línea. Ese fue el I Love You, fue uno eh, de los virus que se propagó a nivel mundial más rápido porque se propagó por correo electrónico. ¿Por qué menciono estas historias? Porque primero, entender de que esto de la ciberseguridad no es algo reciente. No es que salió en pandemia, no es que está ahora de moda porque tenemos la inteligencia artificial, porque tenemos cloud, listo. Es algo que ha existido desde que la computación es computación, desde que los computadores o los procesos o los sistemas empezaron a aparecer al servicio de las personas, eh, pero a medida de que la interconectividad, o sea, que los computadores empezaron a colaborar o a interconectarse con otros computadores en otros lados y empezamos a ocupar los computadores para comunicarnos a través de redes y empezamos a gestionar los datos cada vez más sobre esto, claro, se fue haciendo más habitual. Es como una enfermedad como pasó con el coronavirus, que pasó solamente, estaba circunscrito en una zona, pero dada que tenemos esta interconexión global, se propagó por todo el mundo. Seguramente un virus como el coronavirus, a lo mejor hace 100 años, cuando no estaban los aviones y el tráfico de el cambio entre países no era tan habitual, seguramente hubiera quedado circunscrito a la zona al oriente, a China, de ese lado. Pero parte de por qué pasó el coronavirus y aplica lo mismo es porque varios viajeros volvieron a Europa, volvieron a Latinoamérica, volvieron a Chile y traían el virus. ¿Por qué? Porque viajar está incorporado. Podemos llegar a China en 24 horas y es totalmente accesible en avión. Estamos en un mundo que está más interconectado y es fácil viajar. Lo mismo pasa hoy día, en donde tenemos sistemas cada vez más interconectados, tenemos carreteras de información mucho más interconectadas y nuestra vida está más interconectada a este nivel tecnológico. Por eso hoy día se pone más en boga, pero es algo que está hace mucho rato
entre nosotros. En ese sentido, voy a darle algunas explicaciones de, de qué es lo que es, algunos conceptos que seguramente ustedes han escuchado en todos lados. Entonces, y de hecho a veces uno lo ocupa creyendo. Entonces, el otro día, o sea, el- cuando estaban de moda que el tema de las claves, entonces un día me llamó mi papá y me dice, hola, me dijo, oye, ¿sabes qué? Me dijo, me hackearon mi clave, la clave del banco. Ah, ya, y empecé a preguntarle y en realidad el problema era que se había olvidado la clave, más, más que que se la hayan hackeado. Pero ¿por qué lo menciono? Porque hay términos que hoy día están internalizados y por lo tanto uno escucha, ah, mira, me hackearon esto, me hackearon esto, me hackearon el WhatsApp, me hackearon esto. Hay algunas cosas para entender solamente los conceptos en ese sentido, pero si se dan cuenta, mucho hoy día ya está incorporado en el idioma. Eh, por ejemplo, cuando hablamos de malware, eh, está diseñado para interrumpir, o sea, en simple, te llega un malware al computador y ese computador puede bloquearse, puede interrumpir tu sistema, o sea, te mata el computador, te frena en ese sentido. Habitualmente el malware es como uno lo detecta en el computador o en su teléfono porque todo empieza a funcionar lento, súper lento, a veces el computador no te prende y uno está colocando las claves o el teléfono. Eso puede ser síntoma de un malware que anda todo a media máquina. Claro, en los computadores personales uno lo puede resetear, pero un malware, por ejemplo, en un sistema de una empresa, en un banco, hace que todo se procese lento, muy lento o finalmente reviente. Eso es un malware. ¿Mm? El malware es software, o sea, ahí entramos a una pieza de sistema, una pieza de software que está en algún lado haciendo algo. El phishing ocupa lo que se llama ingeniería social, que lo hablo un poquito más adelante, y que está destinado a capturar información. Ese es el sentido. Ojalá el phishing pasa desapercibido. Un phishing, ojalá tú nunca te des cuenta que tienes un software que hace phishing. Nunca te des cuenta porque su objetivo es robarte información. Entonces, mientras menos afecte el sistema, mejor. Mientras menos te afecte o te ponga malo tu sistema, mejor, porque si no te vas a dar cuenta y vas a estar atento. El phishing es un sistema complicado porque es la manera que tienen algunos malhechores para capturar nuestra información. Yo creo que típicamente a nosotros no han llegado estos mensajes del banco rojo, digo yo, eh, tu clave ha sido bloqueada, a favor ingresa acá para recuperarla. O hemos detectado un movimiento inusual, se te ha bloqueado tu cuenta de banco, por favor entra acá si quieres desbloquearlo, si no en 24 horas te bloquearemos el acceso. Han llegado del Banco Santander, me han llegado del Banco Estado y en general de todo. Eh, y uno, si hace clic, dice desbloqueala acá o si no, no tendrás acceso a tu cuenta y hace unos mensajes que parecen del banco, parecen que son reales. De hecho, uno aprieta el link y llegas a páginas que son iguales a las páginas del banco. Y te empiezan a pedir la clave y va en eso. Entonces, eso es lo que se llama, te están haciendo un phishing. A veces tenemos eh, instalados programas que no nos damos cuenta y nos están capturando información en ese sentido. De hecho, por eso parte de las recomendaciones es colocar programas de software que sean reales, de fuentes confiables. Por ejemplo, en Android, yo hay que instalarlo del Google Play, en Android de la tienda perdón, en iPhone, de la tienda de iOS para poder instalar, porque son programas que pasan por ciertos procesos que validan de que no están haciendo algo distinto a lo que se supone que tienen que hacer. Uh-huh. El hacking eh, es una práctica, o sea, eso tiene que ver con una disciplina que busca debilidades en los sistemas al fin de hacer algo. Entonces dice, ah, mira,
empieza a buscar ciertos elementos o falla en el modelo para poder eso explotarlo o hacer uso de eso para algún beneficio en ese punto. Hay derivadas, por ejemplo, hay empresas hoy día que hacen hacking ético. Le pusieron ético porque siempre el hacking está asociado a algo malo, ético, entonces eso quiere decir que estudian a empresas y te dan un informe de vulnerabilidad, de debilidades que encontraron. Ojo, a veces las debilidades no son los propios sistemas, a veces las debilidades son las propias personas, en ese sentido. Eh, en algunas empresas hay políticas, por ejemplo, de escritorio limpio. ¿Por qué? Porque a veces eh, algunos manejan tantas claves que las dejan anotadas en una agenda. Entonces basta con que yo tome esa agenda, las lea y ya tengo las claves para poder acceder a determinados sistemas. O dejan, por ejemplo, el computador sin bloquear. Entonces se van, por ejemplo, a almorzar y el computador queda prendido sin bloqueo. Entonces yo pudiese entrar en ese instante a revisar las claves o a revisar algo que se supone es tuyo, pero lo dejaste sin bloqueo. Bueno, el hacking busca esas debilidades, es una práctica que busca esas habilidades en sistemas, en redes, en distintos modelos para poder explotarlo. Entonces, eh, cada vez que ocurren situaciones, hay un modelo de hacking que está pensando cosas, hay un phishing que te capturó la información y hay un malware que está encargado de hacer explotar algo en ese sentido. Por ejemplo, muchas veces situaciones que han salido en la televisión, dice tal banco perdió tal información, eso no ocurrió de un día para otro. Eso es porque alguien pensó, descubrió vulnerabilidades, capturó información e instaló un programa que hacía algo. Y eso a veces puede tardar meses. Hoy día nosotros podríamos estar en nuestros sistemas, en las empresas, en nuestro trabajo, ya con un malware y no nos hemos dado cuenta. Y podríamos estar infectados ya hace 6 meses y no nos damos cuenta hasta que esto explote en esa línea. Cuando fue el caso muy bullado, pues lo menciono porque salió en los medios de comunicación del Banco de Chile, eh, le robaron no sé cuántos millones de dólares. Dentro de los análisis, para haber llegado a ese nivel de robo de información y hacer una transferencia, eh, los sistemas a lo menos llevaban ya infectados para obtener información, para ver ciertos patrones, por lo menos 6 meses antes. Y esto ya se llevaba, ya los sistemas tenían estos programas ahí dando vueltas. Y probablemente eran programas de tipo phishing, que estaban ahí callados, pero capturando información y enviándosela a las personas que después hicieron el ataque. Hasta que descubrieron lo que necesitaban descubrir, que eran claves y temas de acceso para hacer las transferencias. Eh, un caso aparte es el ransomware, que este ha salido por la tele, por las redes, por todos lados. Eh, el ransomware es un tipo de virus, o sea, cae dentro de los malware, cae en esa categoría. Y lo que hace es terrible porque es lo que llaman un secuestro. Te toma tu sistema y en vez de reventarte la máquina, se llama cifrado, o sea, te la inutiliza y tus datos te los deja inaccesibles. Entonces, tus datos están ahí, pero le ponen llave y tú no puedes entrar. Eso se llama un cifrado, o sea, le ponen una clave y esa clave no te la dan. Y para dártela, te cobran plata. El ransomware, para llegar a esto, es porque alguien hizo un phishing y empezó a detectar, porque la gracia es qué data es la que te secuestro. Si es un solo computador, no tiene nada, porque ese computador yo lo puedo botar y pongo otro. Entonces, el ransomware, para que se ejecute, es porque antes hubo un phishing que hizo un estudio para ver dónde estaban los datos importantes. Y esos datos
después ponen el programa y es lo que te bloquean y te quedas sin datos. Ese es el sentido. Yo no sé cuánto, una de las preguntas que siempre se hace en los temas de ciberseguridad es cuánto aguantamos sin datos si no tuviéramos sistema. Eh, por ejemplo, ¿cuánto durará un banco sin sistema? ¿Un día, 2 días, 3 días, 4 días, 5 días sin sistema? ¿Cuánto dura una clínica sin el sistema de reserva, sin el sistema médico, haciendo exámenes, llevando todo en papel? Hoy día hay procesos de negocios que sin sistemas podrían durar un mes o una semana o 2 semanas, a veces horas en esa línea porque están parados desde esa línea. Entonces, el ransomware, efectivamente, ¿qué es lo que hace? Busca la data importante y te la bloquea. Por ahí vi un mensaje, justamente, Colmena. Colmena le pasó hace poco y se quedaron, no había atención en esa línea. Esos son los casos más bullados porque tiene un alto impacto social, pero seguramente, imagínense alguien que tenga un restaurante y tiene toda su base de proveedores, pagos, facturas, y le entra un ransomware y se quedan sin sistema. A lo mejor no va a aparecer en la noticia o no se va a escuchar en la radio, pero es trágico porque tienes que armar de nuevo la contabilidad, porque te quedas sin data de proveedores, sin data de tus clientes en esa línea y también tiene un impacto económico en ese punto. El ransomware hoy día yo te diría, el que sale más en las noticias porque a diferencia de los otros que buscaban hacer daño, listo, el ransomware monetizó el concepto de virus, el concepto de malware. Empezaron a ganar plata en ese sentido, hicieron un modelo de negocio alrededor de esto. Entonces, te secuestro tus datos, te pido un rescate y listo. Claro, los que salen en la tele dicen que por política no pagaron. ¿Cuántos más han decidido pagar para liberar los datos? No sabemos, hay una cifra seguramente oscura y negra porque tampoco nadie lo va a decir. A lo mejor cada día, imagínense una minera, cuando han habido estos paros, yo escuchaba, no tengo el dato real, pero decía, oye, era como $1 millón diario que perdía una minera por cada día detenido. Entonces, les secuestran los datos y prefieren pagar una cantidad de millones de dólares que a la larga les sale más económico que volver a hacer todo de nuevo en esa línea. Entonces, el ransomware es interesante porque salió un modelo de negocio en relación a esto. Y el último punto, en este mundo cibernético, el eslabón más débil que siempre atacan y habitualmente son las personas. Las personas es el eslabón más débil porque los sistemas funcionan para lo que fueron diseñados. Pero nosotros los humanos a veces amanecimos enojados, a veces nos enfermamos, a veces nos cansamos. Y en esas circunstancias podemos reaccionar ante la misma situación de una manera distinta. Yo les voy a contar un caso considerando que yo trabajo en los temas de ciberseguridad, pero a mí años atrás me robaron mi teléfono en el Metro Los Héroes, en la hora peak, eso está lleno. Entonces me estaba subiendo al metro y yo no me di cuenta y me sacaron mi teléfono del bolsillo. Entonces estaba perfecto y resulta que me sabía de memoria el teléfono de mi casa y el teléfono de mi esposa. Es bueno aprenderse los números de teléfono. Así que la llamé por teléfono, de un teléfono público que lo ocupaba en años. Tuve que pedirle a un caballero que me cambiara un billete por monedas y ocupé un teléfono público y le dije, bueno, me robaron el teléfono, listo. Y al rato, yo tenía un iPhone en esa época, llegué a la casa y activé el iPhone, tiene la opción de buscar y bloquear, y dije, bueno, si se llevaron el teléfono no lo van a poder hacer nada. Y me llega un email, y el email decía, hemos encontrado tu teléfono, que parecía de Apple. Y yo lo abrí, me pedía la clave para poder ver dónde estaba mi teléfono, y resulta que era un correo falso. Y yo al tipo que me robó el teléfono le entregué mi clave
de Apple y con eso pudieron liberar mi teléfono y lo perdí mi teléfono. ¿A qué es lo que voy yo? Yo estaba en un estado mental porque estaba asustado que iban a hacer con mi teléfono, estaba como bloqueado en ese sentido. Y con todas las explicaciones que yo he dado, las charlas que he dado de que, oye, los emails tienen que verificar la fuente, no engañes por esto, uno tiene que mirar el link para ver de dónde viene, si das clic en un link, verifica que sea la página real y todo el discurso, ¿eh? Pero yo, todo eso, ¿qué creen que pasó? No lo hice, no lo hice. ¿Y por qué no lo hice? Porque en ese momento mi cabeza estaba metida en otro lado, en cómo iba a recuperar los datos de mi teléfono, qué es lo que estaba haciendo, estaba en otro estado mental. Después cambié las claves, está bien. Pero ¿qué es lo que vi yo? La ingeniería social explota ese tipo de falencia humana para engañar y manipular a las personas para que compartan información sensibles o realicen acciones que no deberían haber hecho. Ese es el principal eslabón que hay. Por eso, genéricamente se habla de que la ciberseguridad también, muchas veces las debilidades suceden de las propias personas. Por eso es tan importante esto, hacer la concientización de esto, dar capacitaciones, explicar dónde están las brechas de seguridad, ponerse de acuerdo, porque cuando los hechos ocurren, cuando ya tengo un ransomware, son otro tipo de decisiones cuando estoy viviendo el tema. Esto es como aplicar aspectos de la vida práctica, cuando uno toma decisiones, por ejemplo, cuando decisiones de cuando uno va a fallecer, y dice, bueno, ¿cómo? Porque uno las puede ahora tomar cuando está tranquilo. La ingeniería social explota eso. Y créanme que cuando hay mucho en juego, hay observadores que se van dando cuenta de esto y son capaces de explotar este tipo de situaciones. Algunos ejemplos que hoy día han pasado, esto parte de Chile, distintos lados, ¿viste? CERNAC dice que hackeo no afecta a otros sistemas. ¿Se acuerda? Atacaron el CERNAC. El CERNAC se cayó, también lo llenaron, listo. El Poder Judicial, ellos hacían sesiones telemáticas y los computadores se bloquearon, tuvieron que conectarse de los teléfonos. El hackeo a la clave única. Eh, Obtener hoy día la clave única ocupan lo que se llaman las preguntas de seguridad. Entonces, yo no sé si alguna vez has hecho estas preguntas de seguridad que te preguntan, te dicen, ya, Jenny, ¿dónde vivía hace 5 años? ¿Cuál era el apellido de soltera de su mamá? ¿Qué auto tenía hace 5 años? Y te hacen ese tipo de preguntas. Y si se fijan, esa información, yo podía hacer ingeniería social con algunos de ustedes y obtenerla en ese sentido, porque algunos de esos datos los publicamos, por ejemplo, en nuestras redes sociales. Hoy recuerdo el auto que yo tuve hace 5 años, era un Fiat, no sé cuánto, listo, y voy tomando esa información. El CERVEL dice que aparecieron datos sensibles de 15 millones de personas, eh, eh, donde vivían, los RUT, información de ese, hasta el Estado Mayor Conjunto. Estos son acá en Chile la parte militar. Y esto, de hecho, lo tomé ayer. Intentaron estafar a un directivo de Ferrari usando la voz de su jefe. Esto es nuevo, o sea, no es tan nuevo, pero hoy día con la inteligencia artificial te pueden emular la voz. Entonces él recibió un llamado diciéndole que era el jefe y le estaba pidiendo plata. Imagínense, o sea, es como, no sé cómo será esto, pero, eh, pero él dice, se salvó haciendo una pregunta personal. Le dijo, oye, ¿dónde estuvimos almorzando en tal fecha para...? Y no tenían esa información. Pero a este nivel ha llegado el punto. Fíjense que algunas estadísticas, estos datos, eh, más de $1 billón fue el 2020, cuando estábamos en pandemia. ¿Y por qué tomo este dato? Porque pandemia hizo que, como nos fuimos a trabajar a las casas, se incrementaron los temas de ciberseguridad, los ataques. ¿Y por qué? Porque el computador de la oficina pasó a ser el computador de la casa. Y si bien en la oficina teníamos todas las medidas de seguridad y trabajábamos con los sistemas de la oficina,
Cuando nos fuimos a trabajar a la casa, ahí apareció la seguridad de la casa, el router que tenemos, y seguramente no le hemos cambiado la clave desde que lo instalaron, el extensor que tenemos de internet, que lo instalamos y funcionó inmediatamente, por lo tanto tiene la clave que viene de fábrica en esa línea. Y el mismo computador que yo ocupaba para trabajar, lo ocupaban mis hijos porque tenían que hacer sus tareas para el trabajo, o me venían a preguntar y buscábamos ciertas cosas en internet para hacer los trabajos de los niños. Y de repente navegábamos en páginas para hacer ese trabajo que te pedían instalar algo. Por eso los ciberataques en esa época aumentaron muchísimo, porque se derivó el tema, salió de las empresas y apareció en la casa en ese punto. Eh, es el costo total en ese momento era más de $1.000 millones, le costó al mundo. En ese momento, industrias más afectadas fueron la industria de la salud, después después la financiera y después los servicios públicos. Seguramente es por la calidad de los tipos de datos. Eh, los servicios de salud hoy día tienen información, pero increíble, tus registros médicos, las veces que fuiste, familiares, es tremendo en esa línea. La industria financiera, uno siempre asocia los bancos, listo, pero ojo, dentro de las mismas empresas, por ejemplo, cuando ustedes tienen a proveedores que tienen líneas de crédito, que les pagan, por ejemplo, a 90 días, 30 días, o le dan facilidad a sus proveedores, en la práctica ustedes también son industria financiera, porque están financiando la operación de alguien, con líneas de crédito, con condiciones comerciales que sean distintas. ¿Cuántas veces escuchamos, han salido a último de que dieron líneas de financiamiento, después esa factura le llevaron al facto y no tuvieron el dinero y después nadie quiso pagar en esa línea? Yo conocí el año pasado algunas exportadoras que eh, se hicieron pasar por algunos proveedores y traían facturas para que se las pagaran. Y encontraron una vulnerabilidad en el sistema de tal manera que podían enviar facturas y el sistema de ellos quedaban autorizadas, quedaban aprobadas, como aceptadas en ese punto. Entonces, ¿qué es lo que ocurría ahí? Tomaban esa factura que ya estaba aceptada y la llevaban a un factory, la cedían en ese punto. Entonces, obtenían el dinero y después, en contraposición, después llegaba la otra empresa a cobrarla porque le habían cedido la factura. Y resulta que los sistemas estaban autorizados en ese punto. En general, los ciberataques se calcula un promedio de 22 ciberataques, o sea, intentos por semana de tratar de entrar a sus email, a sus sistemas, a su página web. No es que hayan humanos detrás que estén todo el día ahí tratando, sino que hay programas, así como cuando yo les digo que el teléfono escucha, eh, hay programas que están permanentemente rastreando, buscando en Internet. Son programas automatizados que van chequeando vulnerabilidades. Y cuando encuentran algo, le avisan a alguien, oye, mira, encontré esto. Y ahí se mete una persona. Entonces, más que a lo mejor ataque, para no ponernos tan nerviosos, pero son intentos de alguien que está tratando. Es como si estuviéramos acá en nuestra casa y pasa alguien y mueve la puerta para ver si esa puerta se abre, o nos mueve la ventana para ver si esa ventana se abre. Acá es lo mismo. Andan moviendo interruptores, buscando si alguna falla, si eso algo está con baja seguridad para poder hacer algo. Bueno, después de esto, ¿por qué es importante la ciberseguridad? O sea, lo primero, eh, hay tres aspectos. Protección de datos, integridad del sistema y protección de la privacidad. Es importante proteger los datos. O sea, la pregunta es, ¿dónde están nuestros datos? Si yo estoy en una empresa, ¿cuáles son mis datos sensibles? ¿Qué pasa si esos datos no los tengo y me tengo que plantear en términos de riesgo? ¿Qué pasa si esos datos no están? ¿Qué pasa si no tengo acceso a esa información? ¿Qué es lo que hago en ese?
podrían ser robados o comprometidos. ¿Qué pasa si esos datos en algún momento se hacen públicos en ese sistema, en eso? Integridad del sistema. ¿Qué pasaría si yo no tengo los datos certeros? Por ejemplo, están corruptos los saldos de bodega, eh, porque con eso tomo decisiones en eso. ¿Qué pasa si de repente mis órdenes de salida de bodega empiezan a salir con números que son malos en eso? No voy a tener un conjunto de certezas. Imagínense, yo entro al banco para consultar el saldo y el banco te responde que dice, usted tiene más o menos 1 millón de pesos. Eh, es complicado en ese sentido, pero necesito dar un cheque en eso. ¿Qué es lo que pasa con ese? Que, imagínense, van en el avión y el, el piloto dice, bueno, señores, vamos llegando al aeropuerto de Santiago y dicen, más o menos vamos a aterrizar a tal hora y voy a tratar de aterrizar el avión. Es complicado en esa línea. La integridad de los sistemas tiene que ver con certeza. Si los sistemas pierden la confiabilidad, estamos mal en eso. ¿Y cómo protegemos nuestra privacidad? En ese sentido, y deriva una parte que es legal, y por eso pongo esto, por esto también salió ayer, 30 de julio, ¿viste? A las 19:47. Primero, hay un tema legal. Las empresas tienen responsabilidad legal de proteger los datos confidenciales y por eso hasta acá, fíjense que el proyecto de protección de datos, esto está en Chile, a un paso de convertirse en ley. Multa superaría los 1.300 millones. O sea, esta ley determina de que las empresas, ciertas entidades son responsables respecto a sus clientes, a sus proveedores de la protección de esa información. Y cualquier violación puede resultar en acciones legales y costos financieros significativos en esa línea. Entonces, sí hay una responsabilidad legal y con esta ley, que hay que entrar a mirarla en detalle, pero hay multas en el sentido, y no solo a las entidades que yo mencioné, que las entidades financieras, de salud, que están asociadas con esto, sino que toda información que involucre información confidencial de las personas, datos confidenciales, y cuando hablo de personas, ahí hablamos de clientes, de proveedores, de colaboradores, tienen elementos en donde los sistemas se tienen que hacer responsables de guardar esa información. Uh-huh. Y en ese sentido, la responsabilidad y del liderazgo quiere decir de que esta es una decisión que también que se debe tomar a nivel organizacional. O sea, hay direcciones comprometidas con los temas de la seguridad de la información. Hay ejecutivos, líneas ejecutivas comprometidas con esto. Fíjense que esta ley hay que mirar más al detalle cuando se convertir en ley, solamente hay borradores hoy día dando vueltas, pero incorpora una serie de directrices de cómo se tiene que trabajar, cómo se tiene que guardar esta información, cómo se tiene que trabajar la información y qué es lo que se debe hacer cuando hay problemas de ciberseguridad y te da indicaciones justamente para tomar elementos de ciberseguridad e incorporarlo dentro de la empresa. Miren, algunas cosas que hoy día sirven para fortalecer la ciberseguridad, algunas tecnologías. ¿Y por qué lo menciono? Porque hoy día hay una serie de productos y cosas, pero de una u otra manera incorporan esta tecnología. Por ejemplo, hoy día está de moda la inteligencia artificial y el aprendizaje automático. Por lo tanto, hoy día más que nunca hay varias herramientas que sirven como para descubrir patrones que al analista humano no es capaz de descubrir, pero sí un software con inteligencia artificial se puede descubrir. ¿Se acuerdan que yo les mencionaba que el phishing ojalá esté tranquilo, no cause ningún daño porque él quiere capturarte información? Bueno, con inteligencia artificial y aprendizaje automático nos podríamos dar cuenta de que algo está pasando en mi sistema, me están haciendo un phishing o tengo un malware que está ahí tranquilo
Y la inteligencia artificial y el aprendizaje automático nos podría servir para detectar patrones y anomalías que pueden significar que estoy con algún virus o podría sufrir, estoy en vías de tener algún problema de ciberseguridad. La la criptografía es el arte de ocultar datos mediante lo que se llama cifrado, es como la password en ese sentido, que te codifica la información. Entonces, eso reduce de que los datos lleguen a un tercero. Entonces, por ejemplo, si me roban la información, esa información lo ideal es que siempre esté codificada, porque si me la llegan a robar, no van a poder entender nada de lo que está ahí. Una de las situaciones habituales ocurre que los datos a veces están guardados de manera que se llama cruda, sin codificar. Entonces, hay que incorporar elementos de criptografía que de tal manera que la data esté siempre cifrada y yo pueda acceder solamente con programas que están autorizados y que la descifran. Entonces, si alguien me roba los datos, en realidad no va a tener acceso a la data real porque va a estar los datos cifrados. Y el tercer punto es lo que se llama autenticación multifactorial, o sea, cada vez las claves están cambiando. Hoy día manejamos dos, tres claves, el segundo factor, te lo mandan al celular. Eh, Hoy día ese es el camino y se están ocupando otros elementos como clave, o sea, una clave escrita más sistemas biométricos, por ejemplo, porque en general la biometría uno no cambia o cambia poco en esa línea y es inherente a uno, está pegada en el cuerpo en esa línea. En cambio, todo lo demás que son las claves, son los dispositivos, los digipass o los programas del teléfono, yo te los puedo pasar en ese punto. En cambio, lo que se viene ahora es un auge en los temas biométricos, pero eso se llama autenticación multifactorial, o sea, dejar de lado solamente una clave, sino ocupar un conjunto de claves de distinto tipo para poder hacer verificación o tener acceso a los sistemas. Otras tecnologías, eh, algunos conceptos nomás, se llaman firewall, que son los que protegen mi red en la empresa para que gente de afuera o mantener los datos como separados, en compartimiento. Es como si esto fuera una casa, son las piezas y el firewall es como la puerta, en ese sentido que se tiene que abrir con una llave. Tenemos redes virtuales, las famosas VPN, seguramente algunos, porque esa lo que habitualmente hacen las empresas para que una persona esté trabajando en la casa y pueda acceder de manera segura a la red del computador. Detección de intrusos. Hay sistemas de monitoreo que uno instala y te va viendo, oye, mira, está llegando a alguien que yo no conozco. Y lo último que está saliendo en tecnología es una tecnología que se llama SASE, que agarra estas tres anteriores y las mete en un solo lado, en esa línea. Las tecnologías van cambiando. Yo menciono lo que hay ahora en ese punto, pero siempre hay que estar mirando lo último porque va avanzando muy rápido la tecnología y la tecnología de los ataques también. De los últimos elementos que voy mencionando, hay un modelo de ciberseguridad para empresas. En la práctica tiene cuatro pilares. Uno después los puede profundizar, pero son cuatro aspectos que hay que mirar. Siempre hay que evaluar los riesgos. ¿Qué es evaluar los riesgos? Es simplemente preguntarse en términos de datos, ¿se acuerdan? En términos de equipo, la pregunta, o sea, son varias preguntas, pero la más simple es, bueno, ¿qué pasa si no tengo estos datos? ¿Qué pasa si no tengo este equipo? Eh, lo evalúo. ¿Cuál es la probabilidad de que este computador falle? ¿Cuál es la probabilidad de que estos datos yo no los tenga? Y ahí para adelante se va el hilo. Eso es un análisis de riesgo. Tengo que trabajar con planes de contingencia. Si los datos no los tengo, bueno, voy a tener un respaldo de un día antes y puedo trabajar con eso. Y así uno se empieza a hacer esas preguntas. Tengo que hacer prácticas de seguridad robustas, o sea, ver el manejo de las claves, eh, sobre todo hablo de las claves, porque a veces tenemos claves que son 1234, 0000, admin. Ese tipo de claves son súper vulnerables en esa línea. Entonces, tengo que tener prácticas de seguridad robustas. Por ejemplo,
Me he encontrado en varias empresas que uno va y a veces por facilidad te tienen una Wi-Fi pública. Entonces alguien se puede instalar el computador ahí y empezar a checar su red a ver si tiene vulnerabilidades. Y sí tengo que hacer capacitación continua. ¿Cuáles son los correos? ¿Cuáles son los accesos? Y dar capacitación en eso. Es importante, acuérdense, en el labón de la ciberseguridad, la brecha más débil siempre somos las personas. Y la única manera de nivelar a las personas es mantener una capacitación continua de qué hacer ante distintas situaciones. Fíjense que para ir ya concluyendo, ¿qué paso inmediato podemos hacer para una postura de seguridad con acción así concreta? Evaluar la postura de seguridad actual, o sea, oye, veamos qué es lo que tenemos, hacer como un inventario. Eh, a ver, tenemos antivirus, cómo está nuestra red, están actualizados los computadores, tenemos software licenciado, estamos trabajando en la nube, los computadores tienen antivirus, hacer como un checklist. Eso se llama, es una sacada de fotos completa. Acuérdense, eran redes, datos, equipos. Eso uno hace un checklist de eso. Segundo punto, en lo inmediato, fortalecer las contraseñas. Eh, Establecer políticas de contraseña y políticas de cambio de contraseña. Hoy día los sistemas lo hacen. Resetear las contraseñas, colocar largos mínimos, colocar que entre medio tengan algún carácter raro, un segundo factor distinto. Pero, por favor, hay que mirar las contraseñas en eso. Las contraseñas débiles dejan espacio para poder gente no autorizada entre. Ojo, y fortalecer las contraseñas implica también que sean contraseñas personales. Yo me he encontrado en empresas que con un puro usuario entran 5 personas. Eh, si la responsabilidad de varios, la responsabilidad de nadie. O sea, no hay trazabilidad, no hay nada. Actualizar el software de manera regular. O sea, incorporar software de fuente fiable y que estén siempre con, su, con sus últimos parches activos en esa línea. Y por último, como estamos en la... Sí. Primero, alguna conclusión. Primero, siempre hay que tener cierta preparación para las amenazas cibernéticas. O sea, eh, esto es igual que, lamentablemente, por ejemplo, en Santiago hay hoy día, innegablemente, una situación de inseguridad permanente. Yo quisiera que nadie viva una situación de inseguridad, pero son cosas que a veces hay que conversar. ¿Qué hacemos en caso de? Y a veces esas conversaciones que se dan antes permiten tomar una buena decisión cuando estoy siendo afectados por eso. Entonces hay que estar preparados para esto. De una u otra manera siempre somos afectados. Actualizar siempre las últimas tendencias de ciberseguridad. Hay foros, hay revistas especializadas que estén hablando, mira, las nuevas situaciones, sobre todo con temas de inteligencia artificial que van apareciendo cada vez nuevas brechas o situaciones o elementos de ataque. Hay que tener una postura de seguridad, y hablo en términos empresariales ahora. O sea, hay que implementar políticas y procedimientos. Esto igual que así como el prevencionista de riesgo, que hay políticas, esto igual hay un prevencionista de ciberseguridad. Tienen que haber políticas y procedimientos para esto. Una política de continuidad, una política de revisión, y hay que darle una importancia a la seguridad porque implica proteger datos, sus sistemas y reputación. O sea, hay cierta industria en donde la reputación lo es todo en esa línea. Si uno pierde la credibilidad con sus clientes o con sus proveedores, es difícil mantenerse como empresa en ese sentido. La confianza, como el dicho, se gana con mucho esfuerzo, pero te mandaste una sola embarrada y todo eso se perdió en esa línea.
Por lo tanto, la ciberseguridad tiene que ver con eso, con un tema crucial para proteger los datos, los sistemas y la reputación que se tiene como organización.